¿cómo están todos? Vamos a seguir con la serie Enemigas con beneficio y empezamos. Guay, bésame. Su rostro era fascinante cuando estaba cubierta de sudor. Solo pude traer mi queja y me acerqué para poder besarla. Siempre me olvido de mí misma en momentos como este, cuando me consumo en ese deseo y todas mis palabras y acciones se van con el desagüe. Reflexioné irritada y cerré los ojos. Afortunadamente, esa arpilla codiciosa tuvo la habilidad de dejarme dormir eventualmente. De lo contrario, habría tenido que posponer mi reunión con Brown. Pero cuando sentí que mi conciencia comenzaba a desvanecerse, escuché un suave suspiro proveniente de la persona a mi lado. Lala era exigente y parecía estar de mal humor cuando lo hicimos. Con mi curiosidad original decidí superar mi somnolencia y preguntarle: ¿qué te ha pasado? Pareces molesta. Me giré para preguntarle cuando todavía se estaba moviendo. Supongo que estoy ocupada con el trabajo. Lal se negó a mirarme a los ojos como si tuviera algo que ocultar. Deberías tomarte un descanso. ¿Qué pasa si te enfermas? Noté que ella estaba trabajando duro a pesar de tener más subordinados en el departamento. Probablemente Lal estaba más cansada que antes. Ay, llegas a casa más tarde que yo. Ya terminé de hablar contigo. Buenas noches, dijo. La respuesta inmediata de Lal me irritó. No quería insistir más, así que decidí terminar la conversación cerrando los ojos. Estoy preocupada por ella, pero sigue poniéndome las cosas difíciles. Y la falta de sueño hizo que mi respuesta fuera más lenta de lo que debería. Eso hizo que ir a la librería a comprar fuera aún más aburrido. La única razón por la cual acepté salir de la habitación y tomar un poco de aire fresco fue porque mi pegajosa chica de primer año seguía diciendo que quería comprar algunos libros e ir a un café. Pero acababa de regresar a trabajar en Bangkok, por lo cual quería encontrar a alguien con quien pasar el rato. Pero, ¿qué me hizo aceptar esto? Yo solo quería volver a dormir. Pareces tener sueño, guay. Anoche estaba viendo una serie y me dejé llevar, le dije con una sonrisa a medias. Recordé que cuando salí de casa esa mañana, Lar todavía dormía feliz. Eso me irritó un poco. El zorro rudo siguió molestando a otras personas hasta que quedaron exhaustas y agotadas, porque el propio zorro no tenía planes. Debería haberle dado un golpe en la frente unas cuantas veces más cuando estaba durmiendo cómodamente. Cometí un error al darle un golpe solo una vez. Deberíamos regresar. Pero ¿cómo vas a llegar aquí? Ya tengo el libro que quería. Y no parece que vayas a comprar nada. Además, la tienda claramente se sobrevendió. La decoración aquí no es tan grandiosa como las fotos que promocionan. Brown refunfuñó. Esa librería parecía inaugurada recién. Aunque tenía algunas preguntas sobre la bruta decisión de Brown, no fui en contra de la sugerencia, porque extrañaba la suave cama de Lal. Podemos dar por terminado el día, creo que volveré a dormir, dije mientras me cubría la boca y bostezaba. Cambié de opinión, vamos a tomar un helado para refrescarte un poco, guay. Por supuesto. Sacudí la cabeza ante su decisión improvisada y decidí seguirla no muy lejos. Tuvimos suerte porque la heladería que Brown sugirió esta vez estuvo a la altura de la reseña. Todos saben delicioso, ¿verdad? Sí, es bueno que hayamos venido aquí. De lo contrario, el viaje de hoy sería muy aburrido. Después de todo, sacrifica su tiempo saliendo conmigo. Brown se enfurruñó mientras comía a su lado. Eso hizo que me agradara aún más. Si hoy no te resulta divertido, siempre va la próxima, ¿verdad? Entonces te invitaré a salir otra vez. ¿Está bien, guay? Claro, la próxima vez te voy a presentar a mi mejor amiga. De hecho, iba a pedirle que viniera con nosotros hoy. Le dije felizmente ahora que pensaba en Cheese. Tal vez esa traviesa amiga mía encontraría el próximo conejillo de indias para su receta de pan. Me da pereza salir regularmente. Sería más conveniente salir con mucha gente al mismo tiempo. A Cheese también le gusta descubrir nuevos lugares para comer. Creo que ella y tú se llevarían bien. Dije felizmente mientras hojeaba el menú de helados, pensando en pedir un helado para llevar a casa. El helado aquí es increíble. Creo que a Lala le gustaría. ¿Qué sabor debería regalarle? Oye, guay, hay algo que quiero decirte. ¿Qué sucede? Guay, tengo sentimientos por ti, dijo ella mientras yo me quedaba en estado de shock. Llegaste hasta la casa, guay. Lal me saludó desde su computadora. Cuando abrí la puerta, fruncí ante eso. Mi voz era severa cuando lo respondí. ¿Qué tal las 6 de la tarde? Buenas tardes, Lal. ¿No comiste el curry que hice ayer? Lal ignoró mis preguntas y me preguntó de nuevo. Ella sonrió esperanzada. ¿Ya cenaste? Espero a comer contigo, le dije. Sentí como si viera las orejas del zorro, ligeramente triste. No me envió una foto del curry en esa olla. ¿Quién tendría el coraje de salir a cenar después de ver eso? Intenté con todas mis fuerzas compensarla. Solo quería pasar una noche tranquila. Te compré esto. Dejé mi bolsa en el estante y le metí el helado que compré para la mujer más alta mientras ella acercaba con interés. ¿Me estás sobornando con regalos ahora? Quiero que sepas que helado no se puede comprar. Es de mi sabor favorito. Me conoces también. Voy a lavarme las manos. Lo que dijo Lara tocó algo entre mí. Me sentí tan incómoda que tengo que correr al baño para calmarme un rato. Afortunadamente, toda la atención de Lara estaba puesta en el helado. Ella me dijo felizmente y no notó el cambio en mi expresión.
Mientras me lavaba las manos en el baño para prepararme para la cena, recordé las palabras de Brown de esa tarde. Guay, tengo sentimientos por ti. ¿Es esto algún tipo de broma? Iba a reírme, pero luego me quedé en silencio cuando la chica frente a mí dijo en un tono serio. No es broma. Me enamoré de ti desde el momento en el cual nos conocimos, pero el momento no era muy bueno. Guay, tal vez no lo recuerdes, pero me ayudaste el día que me perdí cuando estaba de visita en la universidad. Me deslumbraste y casualmente terminamos en el mismo grupo de mentores. Intenté buscar en mi memoria cuándo exactamente volvió a suceder eso. Al principio pensé que era un milagro que nos volviéramos a encontrar, pero al final resultó ser solo una coincidencia. Es una pena que ya tengas a alguien especial cuando nos volvamos a encontrar. Inmediatamente lo negué cuando escuché las palabras de la estudiante. Con guay, la comida está lista, te quedaste callada, ¿estás bien? Preocupada, Lal vino a buscarme porque llevaba un rato en el baño. Aparte de esos pensamientos perturbadores sin respuesta. Ya voy a salir. Esa noche apenas podía concentrarme en el arroz y el curry que me presentaba la mujer. Las palabras de Prado estaban en mi mente. ¿Por qué me miras fijamente? ¿Hay algún problema con mis habilidades? ¿La comida no es de agrado? No, está delicioso, le dije. Rápidamente aparté la mirada cuando me di cuenta de que la había estado mirando durante tanto tiempo. Afortunadamente, la chica rubia no estaba interesada en nada más que en la comida que tenía. Estaba pensando que podrías dejar tu trabajo y abrir un restaurante con tus habilidades. Entonces supongo que tendrás que ayudarme a cortar todas las verduras y el cerdo. Lars se rió de mi comentario. Come si quieres entonces. La sonrisa genuina de esa mujer hizo que mi corazón diera un vuelco durante la cena. En realidad todo esto se debió a las palabras de Brown. Esa tontería de que tuviera a alguien especial, ni siquiera tenía a alguien. O incluso si lo tuviera, definitivamente no sería ella. Y menos esta astuta mujer frente a mí. Una sonrisa era la marca registrada de Lars. Tenía rasgos faciales y ojos afilados. Los rasgos le hacían parecer como si siempre estuviera molesta por algo. Pero Lars compensó esa debilidad con una sonrisa. Todos la elogiaron por eso y dijeron que el mundo se iluminaba cada vez que ella sonreía. Estaba de acuerdo, creo que Lars se ve mejor con una sonrisa en el rostro. A pesar de la repentina confesión de Brown, tuve la habilidad de no sacar a la hermosa joven de mi vida. Brown insistía en que lidiaría con sus sentimientos sin hacerme sentir incómoda. Para ser honestos, aunque nunca me interesa el romance, soy bastante ingenua cuando se trata de ese tipo de cosas. Si Brown no lo hubiera dicho en voz alta, no tendría ni idea. Quiero correr el riesgo. Si todavía estás disponible, lo haré. Brown parecía más relajada al hablar. No esperaba que te rechazaran. En la primera cita, suspiró. ¿Es esto una cita? Solo pude preguntarle con una mirada de sorpresa cuando escuché a la joven. Claro que lo fue, pero claramente estuviste pensando en otra persona todo el tiempo. Brown parecía herida. Yo no hice eso, dije. Puede que no te des cuenta, guay. Pero te he estado observando, te el corazón roto, es muy triste. Dame un helado para animarme. Espera un minuto, porque recibes un regalo gratis ahora. No pude evitar reírme de cómo actuaba la estudiante ella. Pasó de estar triste a hacer bromas sin pestañear. Pero las palabras de Brown se negaron a salir de mi mente, así que seguí pensando, si tuviera que pensarlo. Solo había una persona que había estado ocupando mis pensamientos, sin embargo, no había nada que pudiera hacer. Lala estaba actuando como si tuviera algo en mente. Por momentos la mujer parecía distraída y triste. No era extraño para mí preocuparme por ella. Después de todo, yo era su compañera de cuarto temporal. Había estado tratando de negar la acusación de Brown desde ese día, pero cuanto más me acercaba a Lala, más firme tenía que ser conmigo misma todos los días. Como alguien que trabajaba con números, las reglas y las regulaciones me parecían cruciales por encima de todo. Lo mismo se aplica en este acuerdo. Yo misma no podía darme el lujo de romper las reglas. Si una de las partes se enamora de la otra en esta relación de amigas con beneficio, ya no serían amigas con beneficio. Podría hacerlo, no es nada difícil. No me puede afectar a alguien con una hermosa sonrisa y buena personalidad. Mi hermano continuó trabajando mientras luchaba conmigo misma internamente. Nuestra empresa tenía la política de facilitar a nuestros vendedores dándoles teléfonos inteligentes que utilizaban para llamar a los clientes. Yo, una empleada del departamento de contabilidad, era responsable de supervisar los gastos. ¿Qué pasa con esta factura telefónica? Está ridículamente cara. Fruncí el ceño ante el largo recibo de la factura de teléfono. Los números en la factura del número que estaba impresionando eran demasiado altos para que otros números se acercaran a eso. Fruncí aún más el ceño cuando revisé la lista de llamadas. Ninguno de esos números eran clientes de nuestra empresa. Cuando miré la lista de vendedores que tenía el teléfono, me enojé en ese momento porque era como esperaba. Ese chico nuevo no era más que un problemático. No es de extrañar que Lars siempre tuviera que limpiar el desorden de New en innumerables ocasiones. La mujer era el tipo que se enojaba fácilmente, pero lo superaba rápidamente. Su debilidad más obvia era que tenía un corazón blando. Lars tendía a ser generosa con los subordinados. Si la llamada para hablar de ello me pediría que no se le informara a Jantra. Y si ese fuera el caso, entonces preferiría lidiar con eso sola. Hola, Jantra, ya no que necesito discutir contigo.
Hasta aquí el video. Si te gustó el video, por favor dale me gusta. También suscríbanse al canal. Y no olviden compartirlo. Cuídense muchísimo. Bye bye.